Listo, muchachos, inicien. ¿Qué pasó, Ya, Miller, Juan? Miss. Apuran porque te llevamos... Bueno, nuestro grupo está conformado por Juan David Gamboa y por Juan David Bautista. El tema que nos tocó fue el realismo. Felipe. No mami, no me sirva. Yo estoy en clase. Bueno, ¿qué es el realismo? El realismo es una tendencia literaria que nos permite expresar el arte de una manera pictórica que diga, para expresar el mundo real. Esto puede ser a través de cuadros, mosaicos o estructuras, ¿sí? Si preguntas por qué es una pictórica, es algo que es como colorido, llamativo, muestra alegría, ¿sí? Oh, chica, Miller. ¿Sí me entendieron? Es que no la escuché. Hola. Hola. Es que esta parte la expone Juan David Gamboa, pero a él no le sirve el micrófono. Características del realismo. Ya. Uy, la tienen súper mal. El realismo en sus diversas expresiones filosóficas, artísticas, literarias y jurídicas tienen el mismo fin: representar la realidad desde una postura objetiva. Algunas características son la Miss, búsqueda qué por pena, es que la, escucho muy trabado, no sé si será mi internet. la búsqueda por la reproducción de la forma más exacta posible de la realidad. Centra el nombre, de aquí que las descripciones de los personajes son específicas en rasgos físicos y psicológicos. Las descripciones detalladas buscan alcanzar una representación más verosímil de la realidad. Su estilo es elaborado, preciso y no de cabida a la subjetividad. Las obras literarias exponen hechos ocurridos en la realidad, pero Alguien que no sea Juan David, ¿puedes poner eso? Porque no estamos entendiendo absolutamente nada. Las características del realismo. El realismo lo que hace es la búsqueda por la reproducción de la forma más exacta posible de la realidad. Otra es que es centrado en el hombre, de ahí que las descripciones de los personajes son específicas en rasgos físicos y psicológicos. Otra es que su estilo es elaborado, preciso y no se da cavidad a la subjetividad. La otra es las obras literarias exponen hechos ocurridos en la realidad, pero sustituyen los nombres de donde ocurrieron los hechos. Uh-huh. ¿Y usted, qué puede usted, con sus palabras, Miller, qué entendió de eso? Explíquenos, porque están leyendo y no estoy entendiendo mucho. Profesora, eso está resumido en nuestras palabras. ¿Mm? Por eso explíquemelo con sus palabras. ¿Qué significa cada una de esas cositas? Primero, por ejemplo, el primero la primera característica dice que la reproducción de la forma más exacta posible a la realidad, o sea, expresan las cosas lo más real posible, asemejándose a la realidad, ¿sí? Casi siempre es el realismo. Demostrar cosas que se vean reales y expresarlas realmente. ¿Me escucharon bien? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, Juan David. Vale. Pase a la siguiente, mira.
Vale. Bueno, contexto histórico del realismo. Las tendencias hacia el realismo y hacia el abstraccionismo o la fantasía se han enfrentado a menudo a lo largo de la historia del arte. Así, la aparición y expansión del romanticismo entre los siglos 1553, creo que es, y, no sé, y bueno, y el año X, 1X, un movimiento opuesto a lo que proponía la tradición ilustrada y racionalista de la Francia de la época. Impulsó al mismo tiempo una reacción contraria que rechazaría los exotismos a veces mitológicos que cultivaban los románticos alemanes e ingleses. Esta nueva escuela sería el realismo. Cuando no le estoy entendiendo, escucho muy cortado. ¿Me escuchan cortado? Voy a seguir, si no escucho, pues, si no sé qué hacer, la verdad, internet está muy malo. ¿Dónde quedé? Ah, sí. Esta nueva escuela sería el realismo y su objetivo sería la búsqueda del arte en la cotidianidad del ser humano, en los conflictos de las clases propias de la época y de los cambios sociales inspirados por la Revolución Francesa de 1789. Así, el surgimiento del periodismo, las teorías de Auguste Comte y la teoría evolucionista de Darwin fueron importantes impulsores de la fe en la razón humana y el progreso de la civilización a través del adelanto científico. Por ende, el realismo fue mucho más que una... El realismo fue mucho más que una... Espera que se me está dando esto. El realismo fue mucho más que una mera reacción estética, que fue también la aplicación de la filosofía positivista al arte, aspirando a ser del artista un personaje comprometido con el retraso de su cultura y de su época, que abordará temas hasta entonces ignorados, sin fantasías escapistas ni ensoñaciones. Ya listo. Juan David. Juan David. Señora, lo escucho un poco trabada. Es que la verdad, así como usted nos escucha, muchos de nosotros le estamos escuchando. Entonces, pues la verdad no entendí en parte lo del contexto histórico. Bueno, luego le subo con el taller como un breve resumen del contexto histórico y lo que no pudieron entender hoy. Bueno, Aquí tenemos a algunos autores y representantes del realismo. En la pintura, los autores y representantes fueron los franceses Gustave Courbet, Thomas Couture y Jean Francisco Millet. Ahí tienen las fechas de cuándo nacieron y cuándo murieron. En la escultura tenemos a Honore Daumier, Jean Baptiste, bueno, ese nombre, así como el belga Costimé. No, profesora, son nombres que, ¿Son franceses? bueno, está ahí, los puede leer. No, léalos usted, yo no soy la expositora. Yo no sé hablar francés. Gustave No. Courbet, Thomas Couture, Jean-Francois Millet. No, Samuel, gracias por su ayuda. Gracias, Samuel, por su colaboración. Bueno, la literatura viene de las panelas, profesora. ¿Cómo así? Bueno, digo, en la literatura están los franceses Honor de Balzac
y se, Y bueno, no ese dice nombre, honor, ahí dice honore. bueno, honores, profesora, yo no hablo francés. No, es que no se trata de hablar francés, se trata de leer. Ahí dice honore de Balzac. ¿Cuál es el Bueno, problema? honores de Dígala en Balzac. español. Otro es Gustave Flaubert. Y ya. ¿Esa es toda la exposición? Muchachos, tengo una pregunta. ¿Ustedes sí prepararon? Porque la verdad, estoy que les pongo un 1 y ya les quito esa presentación y paso al siguiente grupo. Me siento en una exposición como de 5º grado, en donde los estudiantes van a leer todas las diapositivas porque no saben ni siquiera lo que escribieron en las diapositivas. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, me escuchan o no? Sí, sí, lo estamos escuchando, Juan David. O sea, sí lo hicimos con anterioridad hace ya como una semana, pero, o sea, nos colocamos las partes diferentes, ¿sí? Aunque el realismo es, o sea, era como, o sea, es algo fácil de entenderlo, pero de explicarlo un poco complicado, ¿sí? No, si es fácil de entenderlo, es fácil de explicarlo. Entonces, yo lo que quiero es que me expliquen porque así como, si ustedes ven, si pueden ver la expresión de mi cara, están viendo que estoy que me duermo y sé que todos los compañeros suyos que están ahí, si así estoy yo, no me imagino cómo estarán ellos. No lo puedo ver, está trabada. Entonces, ¿qué hacemos? Porque Profesora, yo tuve que apagar la cámara por motivos personales. O sea, no es que no por nada que lean, pero al menos me como un poco de entusiasmo, no sé. imagínense, el realismo en realidad es uno de los temas más fáciles que hay en la literatura. Imagínense donde hubieran tenido que hacer como el barroco, el romanticismo, alguno de ellos. Si hubiesen vuelto un 8. A ver, ¿qué más tienen? Pues podrían, no sé, como que arreglarlo con un videíto que lo explique de una mejor manera, ahí como para complementar la exposición. Profesora, usted está grabando la clase, ¿cierto? Por la diapositiva. ¿De verdad está grabando? Profesora me ignoró. ¿Por qué nadie habla? Pensé que se me veía el internet. Porque nadie habla así. Quedó tan traumada con la exposición. Es que sin palabras. En bolsa. ¿Y la profesora dónde está? ¿Aquí? Está sin palabras. Estoy sin Viendo a quién le va a palabras. poner un 1. Entonces, Quedó Mi, totalmente sorprendida. Hubiera ¿El almorzado. otro grupo qué pasó? ¿Qué se hicieron los expositores? ¿Se fueron? Voy a colocar un video. Ah, ok. se les cayó el internet, profe. Yo sé que a veces si uno tiene mal el internet, pero o sea, hay que buscar alternativas, hay que ponerle ganas porque ¿Aló, me escucha? Ya se me dejó el internet. Recuerde que tiene que compartir el Sí, sonido del eso le computador, iba a ¿no? decir. Hey, chico, no se escucha. no se está escuchando absolutamente nada, Miller. Que si quiere comparta el sonido del computador.
Hijo, en la barra verdecita esa con rojo, ahí, ¿Ahí qué? Le da ahí y salen ahí opciones. le dan los tres y le da compartir sonido en PC. Ajá. Si está desde el computador, le sale una línea al Dile lado donde la dice abajo, la compartir parte de pantalla. abajo donde sale como el sonido. Ahí En esta ocasión traigo saludos cordiales. En esta ocasión traigo un tema bastante estudiado en las aulas de secundaria e inclusive en universidades. Les recuerdo que es un breve resumen, no muy complejo, en el que trato de rescatar lo principal de esta corriente, que es el realismo. Espero lo disfruten. El realismo nace en Francia a fines del siglo XIX, en respuesta al romanticismo. Para hacerlo simple, los realistas detestaban la falta de verosimilitud en las obras románticas. Creían que la mejor forma de expresar un sentimiento era a través de la realidad misma. Así fue como nacieron muchos escritores que comenzaron a retratar el entorno en el que residían. Un ejemplo claro de ello se dio en el año 1856 con la aparición de la revista Realismo. En uno de sus múltiples artículos relataba: el realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. Más adelante el realismo se irá desarrollando, llegará a su etapa final y de esta forma surgirá el naturalismo, que ya vendría a tener una extrema influencia de las ciencias, un tanto más alejada del realismo en cuestión. Existen tres principales características. Número uno, se concentraron en la verosimilitud, es decir, hubo un predominio de la razón sobre el sentimiento, era una completa oposición al romanticismo alemán. Lo que trataron de hacer estos autores era informar y manifestar los abusos de la época, sin dejar de lado la belleza estética, ya que su capacidad de crítica se acopló su capacidad de observación. Número dos, tuvo como base filosófica el positivismo. Esta ideología, además de exaltar la razón, exaltaba principalmente a la ciencia, a lo observable, a lo que se podía describir y estudiar. Por último, hubo una ruda denuncia moral a la sociedad burguesa, ya que este movimiento surge en un momento de crisis en las diversas sociedades europeas. Un ejemplo claro es la obra Madame Bovary de Gustave Flaubert, que aborda el polémico tema de la infidelidad dentro del ámbito burgués. En Francia se desarrollaron los representantes principales, ya que, como lo dije anteriormente, fue aquí donde nació el realismo. En primer lugar se encuentra Henry Bayle, más conocido como Stendhal, quien fue valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes y la concisión de su estilo, y es conocido sobre todo por su obra Rojo y Negro. Stendhal representa completamente a los realistas, ya que su obra goza de una calidad única, haciéndola a él precisamente uno de los máximos representantes del realismo. En segundo lugar está Gustave Flaubert, quien se hizo conocido después del lanzamiento de su polémica obra Madame Bovary. Muchos críticos se han referido a sus trabajos como perfectos y con un gran equilibrio estético. Por último tenemos a Balzac, considerado junto a Stendhal como padre del realismo literario y conocido por su libro Papá Goriot. Nos trasladamos a Inglaterra y aquí encontramos a Charles Dickens, autor de la obra Oliver Twist, y a Sir Arthur Conan Doyle, creador del intrigante y divertido investigador Sherlock Holmes. Y por último llegamos a Rusia, donde encontramos a Fyodor Dostoyevsky, autor del memorable libro Crimen y Castigo y considerado uno de los más grandes escritores de la historia. Además de él se encuentra Tolstoy, quien se encargará de desarrollar el realismo crítico y subjetivo a lo largo de su carrera literaria. Espero que el video haya sido de tu agrado, y si es así puedes darle un me gusta, compartirlo o suscribirte a mi canal. Soy el... Listo, ¿qué nos pueden compartir ahora sí entonces con sus palabras? Si usted tuviera que resumirle a los estudiantes qué es el realismo, ¿cómo lo haría? Para que ellos entiendan de una forma fácil. O sea, pues el realismo fue un movimiento artístico literario cuyo propósito fue la presentación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos. Sí, pero eso ya me lo dijo. La Ese es vida. el concepto que usted está leyendo. Pero yo quiero que usted me diga algo que usted entendió, que usted pueda transmitirle a sus compañeros. O sea, antes
Antes es cierto que se hacían o sea, por ejemplo, en el realismo, en el arte del realismo, antes, en el pasado, dibujaban unas pinturas todas fuera de lo común, ficticios y eso, pero, o sea, lo que hace el realismo es mostrar esas mismas imágenes, pero, o sea, más real, como si fuera otro, o sea, como si en verdad la imagen fuera de la vida real, sí, no cosas ficticias y eso. Sí, y en la literatura, ¿qué pasa? En la literatura, o sea, creo que la literatura era que expresaban cosas, creo que era, sí, sí. En la literatura era que Álvaro, o sea, el realismo en la literatura era una corriente estética que se supuso una ruptura con el romanticismo, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que el realismo hace que en la literatura digan las cosas más real, más como más en el tema de la vida real, ¿sí? No en cosas como cuentos o leyendas o mitos, ¿sí me van a entender? Hay un término que usa el video y es que, y creo que ustedes también lo pusieron en las diapositivas, y es el término verisimilitud. ¿A qué hace referencia la verisimilitud? Miller, Juan David Gamboa. Es como una cualidad, Miss. Si usted me dice es como, yo no le creo nada porque pues ya lo está dudando. Es una credibilidad o congruencia de un elemento determinado Pero entre, entre sin una leer, obra. sin leer el significado de Google. Nat ya estaba alzando la mano, ¿qué iba a decir? Quería complementar, pues más o menos haciendo como digamos un cuadro comparativo, por así decirlo, entre lo que sería el romanticismo y lo que sería el realismo. Ajá. Prácticamente son corrientes que se llevan la contraria. Obviamente, claro, siempre está la parte en la que ambas tienen cierto punto de realidad, porque nosotros, el ser humano, no es completamente capaz de hablar de algo que nunca vio. Pero el romanticismo lo arregla todo, lo adorna todo de una manera que no sea real, ¿verdad? En cambio, el realismo, así es, a veces las historias sean más fuertes, sean más, o incluso a veces, como podríamos decir, con más sinsabores, pero es la realidad. Y eso es lo que trata de contar, una historia cruda, pero que quede en que todos lo hemos vivido. Como el cubo. Sofía. Pues yo también siento que este movimiento del realismo está impulsado o apoyado también de gran manera por la ciencia. En este periodo tenemos grandes aportes o descubrimientos, tenemos a Luis Pasteur con la pasteurización y las vacunas, también tenemos a Darwin con su teoría que se presenta en el libro El origen de las especies e incluso a Mendel, creo que es con las leyes de herencia genética. Entonces creo que es un periodo donde se da un paso muy grande en ciencia. Sí, es verdad. Y lo que dice Nat ya es totalmente cierto. Cuando dice que es oposición al romanticismo, es básicamente porque el romanticismo, recuerden que una de las características principales era la idealización de absolutamente todo. Entonces se idealiza la mujer, la idealización de la naturaleza, la idealización del hombre, todo es perfecto, todo es sublime, todo es armonioso. El realismo no. Al realismo le da igual si va a representar, por ejemplo, va a escribir un cuento de un campesino, por ejemplo,
Y entonces, en el realismo no se pone el escritor no toma sus propias palabras y las adorna, ni utiliza metáforas, ni tiene un estilo oculto, ni nada de esas cosas. No, lo hace tal y como lo hablaría el campesino. Ahí ya que tienen ahí internet, vayan a Google y busquen un cuento que se llama El Cholo que se vengó. Así se llama. El Cholo que se vengó. Búsquenlo. ¿Se trata de los cholos mexicanos? ¿Es ecuatoriano el cuento? El escritor. Es El Cholo que se vengó. Publicado en 1930. Ajá. ¿Pero si hace parte de este movimiento? Sí, señora. Es que, o sea, una cosa fue el realismo que surgió en América, en Francia, ¿no? Pues en Francia no es tan rudo como como se hace en Latinoamérica, ¿sí? Pero lo que sí busca es que representa la realidad. Entonces, deja la idealización, deja de centrarse solamente en lo bello y en lo hermoso, y lo que hace es representar la realidad social, la realidad política, económica, y toma la naturaleza tal como es, muestra al hombre tal como es, sin maquillaje, sin tapujos y sin nada. Eso hace el realismo. Por eso se le llama realismo. Muestra la realidad tal y como se presenta, sin quitarle nada, sin añadirle absolutamente nada. Listo. ¿Entienden el cuento? ¿Tienen el cuento? ¿Verdad? Sí. Pues ahí sale que, no ¿Cómo sé, les parece la se escritura? está hablando de una mujer, no sé. ¿Pero cómo les parece la escritura? ¿Linda? Matar a machetazos a Andrés. No, está ¿Y ahí muy qué? maquillada, tiene un lenguaje, o sea, es muy estilístico, utiliza metáforas y todas esas cosas. No. No. No, va directo al punto y habla como alguien normal. Y lo raro Es es que en este cortito, caso, ¿no? y lo raro es que en ese caso Es muy frentero. que es infiel es la mujer, ¿no? Sí. Por primera vez en una obra, la infiel es la mujer. Entonces, miren, si se dan cuenta, lo que se hace, y este realismo latinoamericano, porque aunque la mayor parte de los movimientos literarios surgen en Europa, generalmente se traen acá, tal vez un poquito después, pero se traen a América. Y cuando surge en América, entonces lo que hacen estos escritores es representar al pueblo. Miren, si hay un movimiento literario que represente al pueblo, ¿sí? Y cuando me refiero al pueblo, me refiero a las personas de clases sociales bajas, me refiero a la gente común y corriente, es el realismo, porque no se centra en la sociedad de alto calibre, sino que trata de mostrar lo más bajo, de mostrar la realidad de las personas que no tienen absolutamente nada, las personas que viven del día a día. ¿Sí me hago entender? Incluso está escrito así, o sea, dice, estábamos, yo mismo. Sí. Criado. A ver, espéreme tantito. Miss, pero, por ejemplo, yo he escuchado sobre lo del realismo mágico. Acá no tiene nada que ver, ¿cierto? No, ¿O sí? no, acá no. Es otro movimiento totalmente diferente. Hace parte, ¿sí? Va por esa línea, pero no, eso espero que las personas que tienen realismo mágico se luzcan con esa exposición. Creo que eso es lo del boom hispanoamericano. Va por ahí, pero no hace parte, no es que sea tan del boom latinoamericano. Pero ese movimiento viene después o antes? Después. Va después. Porque el realismo mágico, aunque tiene sus orígenes en Europa, en Latinoamérica lo consolida totalmente García Márquez con 100 años de soledad. Y 100 años de soledad hace parte de el boom latinoamericano. Listo, entonces el cuento es de Demetrio Aguilera y dice, te llamo como Anaide, sabes vos, por ti me he hecho marinero y he viajado por otras tierras. Por ti he estado a punto de ser criminal y hasta
he abandonado a mi pobre vieja por ti, que me habéis engañado y te habéis burlado de mí. Pero me he vengado. Todo lo que te pasó ya lo sabía yo desde antes. Por eso te dejé ir con ese borracho que hoy te alimenta con golpes a vos y a tus hijos. La playa se cubría de espuma. Allí el mar azota con furor y las olas enormes caían como peces multicolores sobre las piedras. Andrea lo escuchaba en silencio. Si hubiera sido otro, lo hubiera desafiado al machete a Andrés y lo hubiera matado, pero no, él no tenía la culpa. La única culpable eras vos, que me habéis engañado y tú eras la única que debías sufrir, así como he sufrido yo. Si se dan cuenta, está relatando, está hablando desde el punto de vista de una persona totalmente, voy a decir inculta, ¿sí? Y no es un insulto, ¿sí? No es un insulto. Refiriéndose académicamente, es una persona, es un campesino que a duras penas sabe por ahí escribir, sabe leer y escribir, y es un poquito por ahí con lo que alcanzó a ver en primero primaria. Por eso, cuando yo veo a las personas que se burlan del campesino y que hablan del campesino y de tal vez del indígena que habla raro, que sí, maneja una escritura totalmente coloquial. Pero, ¿por qué lo hace? Miren, hay algo que ustedes deben aprender y es que en literatura, cuando escribimos literatura, todo, absolutamente todo es válido. Cada escritor tiene su propio estilo. ¿Podemos criticar a Aguilera por este cuento? No, no podemos, porque él estaba haciendo una representación de la realidad social que vive cierto tipo de población en Latinoamérica. ¿Sí? Primero, si vamos a ver entonces características, personas, la primera que podemos notar es que poco acceso a la educación, ¿sí o no? ¿Cómo sabe usted eso? Por la forma en que escribe, por la forma en que se expresa. Segundo, podemos notar que el entorno en el que se desarrolla es un entorno totalmente deficiente de condiciones, ¿cómo les digo? ¿Rústico? De pobreza, o sea, viven en condiciones extremas de pobrezas. Otra cosa que podemos resaltar entonces, solamente con leer dos párrafos de ese cuento, entonces nosotros sabemos que estamos hablando de un entorno latinoamericano, porque obviamente los franceses no van a escribir así, pero sí se hace en Latinoamérica. Ahora, yo sé que algunos de ustedes alguna vez han dicho que, o sea, a veces escuchamos hablar al campesino y entonces solemos reírnos o solemos mofarnos de cómo lo habla. Tal vez no lo hacemos delante de él, pero sí escuchamos que el campesino habla más o menos rarito, diferente a nosotros, y de una nosotros como que, uy, eso está mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, voy a cortar y vuelvo a iniciar la llamada.